he titulado el mensaje de hoy Rebelde sin causa. Y había una película hace mucho tiempo titulada más o menos así, Rebelde sin causa. Y cuando le puse este título, la verdad me acordé de la película, y no porque fuera viejo, sino porque eso está allí. Y me dio risa porque la Biblia habla sobre gente que son rebeldes sin causa. ¿Sabía eso? Y cuando ahora se promueve tanto la rebelión, la protesta, cuando se habla de inclusive de desobediencia civil, y no voy a hablar de asuntos de política, pues estamos en la casa de Dios y vamos a hablar al pueblo. Y uno escucha pues que los jóvenes que todavía ni son independientes, ni económicamente, ni psicológica, ni emocionalmente, también se rebelan contra los padres. Uno dice, wow, ¿será que esto podría meterse dentro de la iglesia? ¿Podríamos ser rebeldes sin causa? Y vamos a hablar durante estos próximos domingos sobre este tema, rebeldes sin causa. Porque aunque nosotros no lo queramos creer, hay más rebelión dentro de la iglesia que fuera de ella, aunque usted no lo crea. Porque aquellos que hemos conocido al Señor, a ver, ¿cuántos han conocido al Señor? Somos la gran mayoría. Deberíamos decir que nos pertenecemos a alguien que es nuestro Dios. De hecho, le llamamos Señor. Y se supone que al ser Él nuestro Señor y nosotros sus siervos, sus hijos, sus esclavos, nuestra causa siempre debe estar de alguna manera rendida a Dios. Pero me encontré con esta verdad, y como pastor debo decir que con mucha preocupación, que esta operación de desobediencia está muy viva dentro de la iglesia. Y no es precisamente algo que tenga que ver con el avivamiento, ni el deseo de orar, ni la búsqueda de Dios, sino que es un espíritu de rebelión que ha estado operando desde que el mundo inclusive fuese hecho. La rebelión existió aún desde que antes que el hombre fuese creado. Y hoy necesitamos no solamente ver esta realidad, sino autoexaminarnos. Dígale al que está a su lado, hoy vamos a autoexaminarnos. Pues, como lo vamos a ver, la desobediencia no es algo que necesita ser promovido, porque de alguna manera hay una inclinación natural a desobedecer, a rebelarnos, a no someternos, a no ser dóciles. Pero hoy con la ayuda del Señor, diga conmigo, hoy con la ayuda del Señor voy a ser liberado. Amén. Salmo 25, verso 3, un solo verso allí. Una promesa y una advertencia, todo en un solo versículo. Qué bueno, ¿verdad? Salmo 25, verso 3 dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será. ¿Quiénes no serán confundidos? Diga conmigo, los que esperan en Él. Punto y coma. Serán avergonzados los que se rebelan, rebeldes sin causa. Se cuenta que en un pequeño puente estrecho de unos parajes bien apartados, eran de esos puentes que hacían colgantes,
y que solamente podía pasar una persona, y que estaba justamente a la orilla de un gran río, de un torrente, de un río. Se paró en cierta oportunidad un mulo. ¿Sabe lo que es un mulo? ¿No sabe lo que es un mulo? Vamos a tener que llevarlos para el monte. Pero seguro que se lo dice al hijo: mi hijo, eres más terco que un mulo. Ah, ahora sí. El mulo resulta de la unión entre un caballo y un burro. Caballo y burro, ahí está. Y entonces este burro estaba pasando por ese puente y en el justo momento, en el medio, se paró. Y ya ese mulo no se quiso mover. Intentaron arrastrarlo por la cabeza, inclusive trataron de empujarlo. Inclusive trataron de molerle a palo las costillas, pero no hubo manera alguna de que éste pudiera avanzar. Así que de un lado a otro estaba la gente impaciente porque el bendito mulo no avanzaba. Y así pasaron el tiempo y una persona, un viejo de esos que saben de los asuntos del campo, pues sencillamente agarró al mulo por la cola y comenzó a alarlo hacia atrás. ¿A que no saben qué hizo la mula? Avanzó. Y finalmente el puente se despejó. Muchos de nosotros tenemos ese comportamiento. Hacemos justamente lo contrario a lo que debemos nosotros hacer. Y cuando se espera de nosotros una conducta correcta, es cuando justamente la ponemos y justamente hacemos todo lo contrario. En nuestro paso como pastores descubrimos que esta verdad, al igual que el mulo, cuando jalamos a la gente para que vaya en una dirección, justamente hace totalmente lo contrario, va en otra dirección. Recuerdo que siempre mi pastor me decía que cuando la gente iba a pedir consejería pastoral, y siempre decía lo mismo, o cuando querían casarse con personas que eran inconversas, y la gente daba vuelta y vuelta y vuelta al consejo, terminaba él diciéndole: ¿sabes qué? Cásate. La gente sencillamente quiere hacer y oír lo que le interesa. Y hoy en la iglesia esta realidad es una verdad. La rebeldía fue desde el principio esa mala semilla que provocó no solamente la caída del hombre, sino que provocó que un ángel de luz, como Luzbel, se convirtiera de algo tan precioso, de algo tan maravilloso, en un demonio del infierno, en un querubín desempleado. Hoy bregamos también, porque así como al primer hombre se le engañó al recibir una oferta torcida de ser igual a Dios, el motivo que también provocó la desobediencia de este ángel poderoso fue justamente la mentira de creer que podríamos ser igual a Dios. La Biblia está plagada de ejemplos de gente que sencillamente se rebeló contra lo ordenado por Dios. Encontramos asesinatos, encontramos corrupción antes del diluvio, el deseo del hombre de centrarse en el trono de su corazón. La Torre de Babel es una expresión acerca de este desafío del hombre hacia Dios. Aún Israel, la Escritura nos dice que al estar en el desierto, olvidó, como lo hacemos muchos de nosotros con mucha frecuencia, que Dios nos sacó de Egipto
para llevarnos a la tierra prometida, y fue justamente en medio de ese desierto, ante la presencia de milagros, ante la presencia del Dios omnipotente, que ellos se rebelaron una y otra vez. Pero uno podría decir, pastor, ¿qué es la rebeldía? ¿Cómo opera la rebelión? ¿Cuáles son sus características? Seguramente no vamos a poder revisar el tema en totalidad en el día de hoy, pero podemos, por ejemplo, decir que la rebeldía es una palabra que en el latín proviene de una palabra re, que es un prefijo y significa volver otra vez. Es decir, esta palabra re significa reiterar. Es un movimiento progresivo e intensivo. Es cuando usted dice, vamos a remontar la conversación, es volver a la conversación. Usted puede decir, el ave remontó su vuelo, o vamos a revisar el tema, es volverlo a tocar. Y no solamente tiene este prefijo, sino tiene otro que es rebelis, de donde viene la palabra guerra o pelum, donde es bélico. Es decir, que cuando hablamos de rebelión, si podríamos, ¿verdad?, parafrasearlo, podríamos decir que rebelión podría traducirse como volver a luchar o volver a oponerse. En otras palabras, cuando hablamos de rebelión, significa resistir, significa oponerse a una autoridad o algo que quiere venir contra uno. Así que nos oponemos a ser dominados, nos oponemos a respetar la autoridad, pero la rebelión se define a sí mismo como la manifestación al rechazo y a la autoridad, y en nuestro caso principalmente a Dios. La rebeldía es un comportamiento. Dile al que está a tu lado, es un comportamiento. Y se caracteriza, escuche, por la resistencia, por el desafío a la autoridad, por la desobediencia a un orden y el cumplimiento de una obligación. Es decir, que podemos ser rebeldes cuando desafiamos, cuando no oponemos, cuando no obedecemos o cuando sencillamente no nos interesa cumplir algo que se nos ha encomendado. Podemos rebelarnos de manera pasiva o de manera activa. Es decir, podemos ser rebeldes al decirle, no mamá, no voy. O sencillamente nos hacemos los locos, cerramos los oídos. Pero no te he dicho, muchacho, tantas veces, mamá, no te oí. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Póngale usted cualquier respuesta a esa misma respuesta. Estamos hablando acerca de lo mismo. La rebelión es la resistencia, es el desafío a la autoridad. Y por supuesto, nadie quiere que lo manden o nadie quiere ser gobernado. Hoy las mujeres se emancipan, los maridos se emancipan, los hijos se emancipan, nadie quiere obedecer. Hoy los pastores no quieren entregar cuenta a nadie, sencillamente quieren hacer las cosas según le parezca. Todos pareciera que estamos contaminados con ese espíritu de rebelión. Así que hoy necesitamos entender que si queremos tener el favor de Dios sobre nuestra vida, si no queremos ser avergonzados, sino por el contrario, queremos ser bendecidos por el Señor, necesitamos sacar de nuestros corazones todo vestigio, toda mala semilla de rebelión. Dile al que está a tu lado, prepárate a ser liberado. La Escritura nos dice que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y la Escritura
nos habla sobre la importancia de poder mantener nuestra obediencia a Dios y no desafiar su autoridad. Hoy la gente erróneamente piensa que solamente se le puede desobedecer a Dios y a su palabra, y que mientras que no lo haga, pues sencillamente todo está bien. Desafortunadamente, descubrimos que la gente en este tiempo conoce muy poco de la palabra de Dios, y que todo acto en nuestra vida tiene que ser tamizado, tiene que ser confrontado con la palabra de Dios. Hombres que dicen, pues la cabeza soy yo, sin olvidar o olvidando que para que un hombre pueda imponerse en su hogar como una autoridad, como una cabeza, como lo dicen o como lo decimos, él primero tiene que someterse a Cristo, que es la cabeza de él. Porque ni aún Jesús actuó de manera independiente, de manera soberana. Jesús pudo decir, todo lo que hablo, todo lo que digo, todo lo que hago, lo hago según el Espíritu, según Dios me guía a hacerlo. Todo lo que hacemos a diario debe ser validado por la palabra de Dios. Por estar en una posición de autoridad no te da derecho a gritar a los muchachos ni ofender a tu esposa. Por el hecho de que tienes cierta posición económica, si eres tú la mujer la que está proveyendo para la casa, tampoco te da autoridad para faltar el respeto a tu esposo. De manera que la Escritura nos provee los mecanismos para poder vivir dentro del hogar, dentro de un ambiente de respeto y de consideración, pero sobre todo de sujeción y no de rebeldía. ¿Cómo se manifiesta en nuestros días esta realidad de rebelión? En el libro del profeta Ezequiel, la Escritura nos dice, a ver si lo tenemos allí. Ezequiel 23:13 dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlo. Comienza ese versículo diciendo, el pueblo, mi pueblo, el pueblo de Israel se rebeló en el desierto contra mí. Y al revisar nosotros la historia, descubrimos que el pueblo de Israel se rebeló de diferentes maneras. Porque uno piensa que rebelarse solamente, escuchen, es decirle no, o decirle no, lo voy a hacer después y no hacerlo. La rebelión, descubrimos en el ejemplo de Israel, que se manifestó de diferentes maneras. Lo primero que hizo Israel al descubrir que sus enemigos estaban detrás de sus espaldas fue sencillamente echar por tierra todo lo que Dios había hecho por ellos hasta ese momento. Decidieron en esa hora devolverse a Egipto. Hoy nosotros podríamos perfectamente estar dentro de esa categoría al comenzar a debatir dentro de nuestros corazones, mejor me iba cuando estaba en el mundo. Usted no se imagina la cantidad de personas que aquí en la iglesia, en algún momento determinado, los hemos oído decir, me iba mejor cuando estaba en el mundo. Y cuando nosotros tenemos esa expresión, sencillamente estamos echando por tierra el sacrificio de Cristo al morir en la cruz del Calvario para obtener para nosotros eterna salvación. Ahora, no solamente el pueblo de Israel hizo eso. El pueblo de Israel desafió la autoridad de Moisés. El pueblo de Israel se quejó de la comida. El pueblo de Israel denigró de la tierra que Dios le estaba dando. El pueblo de Israel se quejó del frío, se quejó del calor, se quejó de la sed, se quejó de la comida.
murmuró de sus líderes naturales, intentaron abordar las posiciones de autoridad. En un momento la tierra se tuvo que abrir. Coré tuvo que ser castigado, al igual que Abirán y Datán. Tuvieron que ser castigados porque sencillamente ellos querían la posición de autoridad. ¿Sabe? Podríamos hablar solamente de esto todo el resto de la meditación. Pero nosotros entramos en esa realidad cuando desafiamos la autoridad de Dios y su palabra. Hoy la gente sabe que no puede hacer uniones con yugos desiguales con los infieles. Sabemos claramente que no hay concordia, el templo de Dios y Belial, o la luz con las tinieblas. Y sin embargo la gente le sigue dando vuelta y vuelta y vuelta a eso, buscándole 5 patas al gato, cuando el Señor nos dice claramente que no podemos unirnos en yugos desiguales con los incrédulos. Hoy la gente quiere buscarle una respuesta pastoral a muchos conflictos que hay en el hogar. Y quieren justificarlo diciendo: pastor, primero me faltó el respeto de tal o cual persona. O pastor, eso lo hace todo el mundo. Y quieren validar su comportamiento desafiando la palabra de Dios y la autoridad de Dios en esta palabra. ¿Sabe? Cada vez que nosotros decidimos tomar la justicia en nuestras manos, desafiamos la palabra de Dios que establece: mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Cada vez que nosotros buscamos medios y recursos ilícitos para buscar la comida, para buscar el sustento, para buscar la provisión, desafiamos la autoridad de Dios y su palabra que establece que no faltará el bien a los que andan en integridad, que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Entonces, preguntamos: ¿por qué no me funcionan las cosas? Porque desafiamos a Dios y su palabra. ¿Sabe cuánta gente bregamos desde el punto de vista pastoral para que resuelva sus conflictos? Pide perdón, humíllate. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, y que el que se exalta será humillado. ¿Sabe? La gente le cuesta que esta palabra le gobierne, pero sabe, hay una respuesta de Dios para toda necesidad en esta escritura maravillosa. Dile al que está a tu lado: no resistas la palabra. La gente quiere buscar una respuesta. Yo no doy mis diezmos, todos los pastores son ladrones. Yo me cubro con la sangre de Cristo. ¿Quién sabe cómo van a usar esas ofrendas y eso? Ya están con la pedidera. Y encontramos en esta palabra que la siembra y la cosecha es un principio espiritual dado por Dios desde la eternidad. Que nada podemos nosotros sacar de este mundo, porque desnudo hemos venido a esta tierra y desnudo vamos a volver a ella, porque del polvo fuimos tomados. Por eso es que dice la escritura: haceos tesoros en el cielo, donde la orilla ni ladrones minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Quiere decir que todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión de carácter eterno. Y cuando nosotros obedecemos a Dios y a su palabra, sencillamente estamos nosotros alineados a la autoridad de Dios y su palabra. Pero hoy nos preguntamos: ¿por qué no nos funcionan las cosas? ¿Por qué nosotros no podemos tener gozo y alegría? Pero ¿cómo podríamos tenerlo si ni siquiera oramos? ¿Cómo podríamos tener libertad espiritual si estamos atados no solo de rebeliones, sino atados de insensatez, de iniquidad y de maldad? Porque es más fácil ponerse en un televisor o pegarse a un celular durante horas
que arrodillarse 10 minutos, 15 minutos o una hora ante la presencia de Dios. Porque es más fácil tomar Prozac o tomar un medicamento para bajar los nervios que buscar a Dios en oración, cuando la Biblia dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Pero si desafiamos la palabra de Dios, ella no puede funcionar. No importa que llore por ti, no importa que te imponga las manos, no importa que te metas en una pipa de valvulina o de aceite quemado. No funciona. Diga conmigo: Señor, saca la rebelión de mí. El salmista David reconocía esa necesidad. Él sabía que su carne no tenía agrado con las cosas de Dios, porque esta carne no le gusta. Pero él tuvo que decir, en un arrebato de impotencia: bendice, alma mía, tu Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe? Usted tiene que recordarse a sí mismo. Usted tiene que recordarle a su mente, recordarle a su corazón, recordarle a su alma, recordarle a su carne que todo se debe a Él. Todo lo merece Él. Y desafiamos a Dios y su palabra, pero también desafiamos al Espíritu de Dios. ¿Sabe cuántas veces el Espíritu de Dios nos ha hablado y nos ha dicho: no vayas a ese lugar, quiero que termines la mitad con esa persona? El Espíritu de Dios nos susurra y nos invita a la oración, nos invita a la santidad y nos habla y nos dice: no quiero que tengas esos pensamientos, ve a buscarme a través de la palabra. Isaías escribió acerca de esto, tocante a esto. Isaías 63, verso 10, dice la escritura: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Se imagina el Espíritu de Dios peleando con nosotros? Yo no quisiera pelear con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se movía en el principio sobre toda la tierra e incubaba, creando todo lo que existe, ¿se imagina enfrentar ese poder? ¿Se imagina enfrentar al Espíritu de Dios? Por eso es que cuando nosotros cerramos el oído, escuche, al susurro del Espíritu Santo, porque Él es un caballero. La gente quiere que el Espíritu Santo: ay, pero Señor, ¿por qué permitiste? Y la gente quiere que el Espíritu Santo le doble el brazo y lo saque del bar, y lo saque de la mala junta, y lo saque de esa mujer o ese hombre que sencillamente se está aprovechando sexualmente de ti. ¿Sabe? Porque el tema aquí es que la gente, cuando tiene amor de Cristo en su corazón, no hay interés, porque el amor todo lo cubre. Pero cuando usted ve que alguien se está aprovechando de usted, o cuando usted sencillamente está sacándole provecho a una relación, no hay amor allí. Ahí lo que está metido el mismo infierno, el mismo demonio, alguien que sencillamente le quiere llevar al abismo. Usted tiene que sacudirse en el día de hoy, porque el Espíritu Santo susurra, el Espíritu Santo te insinúa, el Espíritu Santo te lleva, te direcciona, pero nunca te obliga. Hoy la gente quiere ser llena del Espíritu de Dios, pero entonces no soltamos esos sentimientos del pasado, esas amarguras que nos impide fluir con Dios. ¿Se imagina que el Espíritu de Dios tuvo que pelear con el mismo pueblo de Israel? Y al hacerlo, la Escritura nos dice que Dios tuvo que enviar serpientes ardientes
tuvo que enviar juicios de Dios sobre esa tierra. La tierra se tuvo que abrir también, porque la gente se había rebelado contra Dios. Diga conmigo, yo no quiero ser rebelde. Pero hoy también hay otra forma de desobediencia, otra forma de ir en contra de lo que Dios ha establecido, y es el deshonrar y desobedecer a aquellos que están en autoridad. La gente piensa que porque sabe algo de Biblia, porque tiene algún tiempo en el Evangelio, porque ha leído algo, porque se pegó 10 horas en internet y hizo una investigación exhaustiva, tienen el derecho de juzgar a los hombres de Dios. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Usted no puede juzgar a nadie, porque la Biblia dice que si nosotros juzgamos, también seremos nosotros juzgados. Y la gente olvida eso. Pero el pueblo de Israel estaba en el desierto, y un hombre llamado Coré, un hombre llamado Datán y Abirán dijeron: pues nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. ¿Sabe? El tema de la autoridad y el liderazgo de la iglesia no tiene que ver con competencia o con presencia, tiene que ver con una asignación. ¿Sabe? Porque cuando nosotros leemos a los generales, a los 30 valientes de David, uno descubre que Joab no era el más insigne. Era uno más de ellos, era un hombre valiente, pero no era el más valiente. Dice la escritura, uno de ellos mató a más de 300 y la espada le quedó, supongo, con la sangre pegada en su mano. Uno se metió en un foso con unos leones y los mató. ¿Qué le quiero decir con esto? Siempre habrá en este lugar y en cualquier parte del mundo y en cualquier iglesia hombres más sabios, más inteligentes que yo y que tú, o que tú y que yo. El tema aquí no es quién es más competente. El tema es aquí a quién ha elegido Dios, a dónde Él ha señalado. Y usted tiene que tener temor de Dios cuando murmure de alguien aquí en la casa o fuera de la casa. ¿Sabe? Usted no puede descubrir la desnudez del padre de esta casa, ni tampoco de los hijos de esta casa. Usted tiene que ser respetuosa y respetuoso y tener reverencia y tener temor de Dios. Porque no, mire, María y Aarón murmuraron de su propio hermano, y una lepra les ocurrió a María desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Sí le profetiza? Sí, la profetiza. ¿Por qué no le pasó nada a Aarón? No podía comenzar el sacerdocio lleno de lepra. Imposible. Pero estos hombres que eran príncipes de Israel, pues sencillamente la tierra se abrió y se los comió a todos. Hoy la gente es tan irreverente que no tiene el temor para hablar de aquellos que están hablando en la radio, o los que están hablando en la televisión, o aquellos que están haciendo su trabajo. ¿Sabe? Si usted empleara y yo empleáramos ese tiempo para orar, para interceder a favor de ellos, aún para predicar, toda esta nación ya estuviera transformada. Pero es más fácil sentarnos con un chicle y comenzar a juzgar: este sí, este no, este me gusta. ¿Y quién es usted? ¿Y quién soy yo? Yo no sé si me entiende lo que le quiero decir. Y sabe, cuando comenzamos a hacer eso, nos estamos rebelando contra Dios. Mire, la rebelión y la murmuración van tomados de la mano. ¿Sabía eso? Lo primero que hace a una persona que se revela es que comienza a hablar en voz baja y a hacer su trabajo para socavar la autoridad de aquel que la detenta. Yo no sé si me explico lo que le quiero decir. Y ya estaremos después hablando acerca de esto. Pero hoy sencillamente se deshonra a los líderes y a los que están en autoridad. Y cuando hablamos de deshonra, no solamente estamos hablando, no que solamente se está minimizando la posición que éste posea, sino que también de alguna manera se está resistiendo a la autoridad.
Pasa cuando sencillamente no nos gusta un predicador. No importa que la palabra sea correcta, no importa que la palabra sea buena. Como no nos gusta, no la recibimos. Y sabe, esa palabra que está en la boca de un predicador o en la boca de un niño es palabra de Dios. Que a usted no le guste, bueno, tiene esa elección, pero tampoco puede ponerse en un trono de juicio, porque eso le corresponde al Creador. También podríamos nosotros considerar la desobediencia y la deshonra que muchos practican en contra de sus propios papás. Algunos no tienen a sus padres aquí, gloria a Dios. Pero otros que tienen sus padres vivos, o tenemos nuestros padres vivos, debemos sencillamente honrarlos y obedecerlos. ¿Te imaginas si esa ley que está en Éxodo 20, verso 12, la pusiésemos vigente en este tiempo? Éxodo 20 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Moisés había regulado a través de una dirección divina cómo debía ser puesto en práctica esto. Si había un joven dentro del pueblo que fuera rebelde y contumaz, borracho y desobediente, ¿sabe lo que tenía que hacer el pueblo? Tenía que agarrar al muchacho y decirle: bueno, mi hijo es contumaz, es rebelde, es desobediente, es un borracho, no hace caso. ¿Sabe lo que hacía? Todo el mundo agarraba una piedra y le caían a piedra a esa persona hasta que muriera. ¿Te imaginas cómo correría aquí los ríos de sangre con esos muchachos que le piden a papá y a mamá y que no pueden además? Y que después que aquí está mi hijo, no, ya no me gusta. Que lo único que quieren son ropa de marca, y la marca es buena. Pero uno compra marca cuando hay para comprar marca. Cuando no, no. Sí, porque ahora mismo estamos creando una generación que lo único que quiere es gratificación, porque cree que se lo merecen todo. No, usted empieza a merecerse las cosas cuando trabaja primero, cuando siembra y cuando usted está esperando una cosecha. De resto no. A veces creemos que merecemos todo de Dios, ¿sabe? Lo que merecíamos nosotros es la muerte y la condenación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te habló un ángel, te habló un profeta, te habló el Señor en tu cuarto. Siéntete honrado por eso, pero eso no te hace especial. A ti te hace especial solo una cosa: la sangre de Cristo que se derrama sobre tu vida y te limpia de todo pecado. Yo no sé si están de acuerdo conmigo. Hoy podemos encontrar que los hijos se enfrentan a la autoridad de papá. Y ayer lo decíamos, tenemos hijos, cada uno tiene su estilo. Algunos, cuando no les gusta, sencillamente: tráeme tal cosa. Y entonces algunos lo entregan, pero peleando. Y se van. Otros no dicen nada, pero por dentro están refunfuñando. Y se van. Y otros inteligentes lo entregan, no dicen nada, pero lo despersonalizan. Rebelión, desobediencia. Lo tenemos en la casa de mil maneras, de mil formas. La palabra rebelión o rebeldía tiene muchos sinónimos. Amotinado. Hace las cosas, pero primero se amotina. ¿Pero por qué yo? Siempre a mí. No sé. ¿Qué pasa, Señor? Amotinados.
Y reciben la pela de papá Dios, pero amotinados. Y es una forma de rebelión. ¿Sabe? Una de las cosas que me llamó la atención es que la misma categoría gramatical para estos sinónimos se aplica a la rebelión. Es decir, dentro de estos sinónimos hay una categorización semántica y que significa lo mismo. Escuche, no solamente amotinado, sino contestatario. Son los que uno le manda a hacer las cosas, pero protestando. Contesta. Halo, pero te contesta, porque es que si no contesta, se mueren aquí con un nudo que tienen en la garganta. No son capaces de doblegarse, de ser sumisos. Siempre tienen que tener una respuesta. No solamente contestatario, escuche, desobediencia. Esa palabra expresa todo lo que significa la palabra rebelión, desobediencia. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. El Señor le dijo, no comas, ¿sabes? Tienes 1.000.000 de frutos aquí en este pedacito, en esta hectárea que está acá. Puedes comer cualquier cosa, pero de esto no se puede. Ya que no saben dónde estaban Adán y Eva. Al ladito. Ay. Y finalmente largó y comió, desobedeció. Se rebeló contra autoridad y el resultado ya lo sabemos todos. Éramos felices y no lo sabíamos. Desobediencia. Pero mire esto, inconformistas. ¿Quién podría pensar que estamos en un estado de rebelión? ¿Verdad? Cuando no estamos conformes con lo que tenemos, con lo que hemos logrado, con lo que Dios nos ha dado. Y entonces quizás compramos ese zapato o se los damos al hijo. Y entonces era la marca, pero no era el color. O ya pasó de moda. Y entramos entonces quizás bebiendo mejor. Ay, pero cómo me gustaría vivir en el norte. Quizás hace un tiempito teníamos, ¿verdad? Un Dodge patas para movilizarnos. Y ahora el Señor nos ha dado una moto. Y entonces, ay no, pero qué horrible porque te cae toda la lluvia. Dale gracias a Dios. Si tienes el Dodge o tienes la moto o tienes para pagar el pasaje. Inconformistas. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo. En todo. En todo. Porque cuando usted es capaz de decir Jehová da, Jehová quita, entonces Dios está preparado para derramar, para poner en tu vida el doble de lo que antes tenías. Diga conmigo, gratitud. Pero también es sinónimo de indisciplinado. ¿Sabe? Porque la gente piensa que porque hizo caso 7 veces y desobedeció 3, no hay problema. No sabe, no funciona así. Usted puede obedecer a Dios en todo, pero si adultera es transgresor. Usted puede ser el mejor papá, el mejor hijo, el todo, pero si es un mentiroso se va para el infierno. Estas cosas no le gustan a la gente, ¿sabe? Perdóneme. Pero yo prefiero que allá en el cielo nos demos la mano y diga, ay pastor, qué bueno que me dijo esa palabra si yo estuviera allá en la gran tribulación. ¿Sí o no? La indisciplina. Creemos que podemos hacer como la gente que va a los gimnasios, ¿sabe? La gente no se pone bien papeado porque va una vez al mes. Olvídese de eso. Si usted quiere desarrollar el carácter de Cristo, usted tiene que ser una buena persona, un buen esposo, un buen ciudadano, un buen cristiano hoy, mañana, pasado mañana, hasta el domingo y otra vez los vuelve a activar hasta que Cristo venga. Así funciona esto. La gente quiere las salidas fáciles.
¿Sabe? Una cana que usted lance al aire, aunque sea una vez en la vida, le puede costar su matrimonio, le puede costar aún su salud y aún su eternidad. Un día que usted diga, hoy lanzo una cana. ¿Qué cana? Dígale que está a su lado, no vale la pena. Y ya se nos fue el tiempo. Tenemos que hablar sobre la medicina de Dios contra la rebelión. Lo vamos a hablar el próximo domingo. ¿Cuál es la medicina de Dios? Pero este siguiente sinónimo también deberíamos de tomarlo en cuenta. La palabra siguiente sería indócil o indomable o indómito. Se habla de aquellas animales o bestias que son salvajes, que no se pueden domar. Y entonces uno descubre en la consejería pastoral respuesta como esta: ay no, pastor, es que esa mujer es, ay Dios mío. Y entonces la mujer dice: ay pastor, vaya para la casa. Y viene ese hombre saliendo de aquí, pastor, y de una vez, eso es ñángate, que ñángate, malas palabras, se le van los tapones, tiene ataques de ira, indómitos, caballos salvajes, mulas salvajes. Yo creo que nos hiciéramos riquísimos solamente vendiendo a precio solidario vacunas contra la mal de rabia. Gente intolerante, gente que no puede soportar nada en su vida. Diga que está a su lado, hay que ser tolerantes. La rebeldía tiene que ver con la testarudez. No, porque es así como yo digo. ¿Pero por qué? Porque así me lo enseñó mi viejo. Estaba equivocado ese viejo loco. Usted no puede cerrarse. Usted tiene que tener una mente abierta. ¿Sabe? Dios tiene formas, Dios tiene manera, Dios tiene programa. ¿Sabe? La gente falla en esto. Ay, Dios me habló porque estaba arrodillado así y así, entonces me va a hablar mañana. No, 1000 veces no. La multiforme gracia de Dios hoy te puede sanar con un escupe del pastor. Dios te guarde. Si estás mudo, te puedo sacar la lengua. ¿Cuál es el problema? Y Dios obraba así. Entonces hoy quiere la gente: ay no, Señor, a ver, la temperatura tiene que estar perfecta, el sonido no tiene que ser Marcos Witt, y a ver, no tiene que ser con esta sabanita, que esta es la que tiene todos mis olores. Olvídese de eso. Jesús sanó en el campo, en las casas, en el techo, donde sea, porque donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Usted no necesita condiciones especiales. Usted necesita aquel que hizo los cielos y la tierra. Él es el único especial. Él es el único que puede hacer cualquier cosa si lo cree. Póngase en pie, por favor. Hoy necesitamos entender que si somos sumisos a Él, si nos doblegamos al Señor, vamos a ver cumplida esta promesa. ¿Cuál promesa, pastor? Ciertamente, diga conmigo, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Si hoy nos encontramos con esta palabra que contrasta con la rebelión, significa entonces que si estás viviendo un momento de confusión, un momento de no claridad, significa que hay rebelión en tu corazón. Si hay rebelión en nuestros corazones, hoy es el día para rendirnos a Él, para decirle: Señor,
toma mi voluntad, toma mis deseos, toma mi manera de pensar, toma, Señor, mis sueños, toma mis anhelos y transfórmame y cámbiame y hace mi vida según sea tu voluntad. Sabe, hoy podríamos decir muchas cosas, pero si usted se va solamente con esta palabra, usted habrá aprendido la lección de Dios para su vida en el día de hoy. Jesús en el huerto de Getsemaní dijo: Señor, si es por mí, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué cosas hay en tu vida que necesitas alinearla? No importa que eso signifique pedirle perdón a la vieja, pedirle perdón a los hijos, alinearte con Dios y pedirle perdón a Él. Hazlo. Lo importante es que nosotros podamos activar la verdad de Dios sobre nosotros. Ser guiados por Él es el anhelo más profundo que debe tener cada creyente. Si en este momento tus cosas no están muy claras, si en este momento no hay dirección en tu vida, significa entonces que necesitas de poner tu actitud y tu condición de rebelión y decirle: Señor, aquí estoy. Así que allí donde estás, quiero que inclines tu cabeza y mientras que la iglesia ora. Y yo sé de qué les hablo al hablar de esto. Durante años me negaba a pedirle la bendición a mi papá. Durante años albergué en mi corazón odio y resentimiento por todas las cosas que vivía. Cuando Cristo Jesús llegó a mi vida, no solamente me liberó, sino que tuve la oportunidad de restablecer todos los canales que había roto con la gente a la que debía amar. Hoy a lo mejor has estado tropezando con situaciones en tu vida, pero hasta hoy vas a establecer un nuevo puente que te lleve a un mar de claridad, a un mar de bendición, dejando atrás toda confusión, dejando atrás todo aquello que ha oscurecido tu vida, que le ha quitado claridad a tu manera de vivir. Así que si Dios ha hablado a tu vida y hoy quieres ponerte en orden con Él, allí donde estás, yo quiero que inclines tu cabeza y que repitas conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Cámbiame, transfórmame y hazme una nueva persona. Hoy reconozco mis rebeliones. Hoy reconozco, Señor, que he hecho lo malo delante de ti. Pero vengo a poner mis pensamientos, mi voluntad, mis emociones, mi pasado, mi presente y mi futuro ahora te pertenecen. Te recibo por la fe y te pido que perdones mis pecados y me hagas una nueva persona. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.